Ya, entonces, como les decía, con seguridad espero, ya, de todo eso, que a ver si es que la otra semana ya me pongo a revisar sus trabajos segundos medios. Porque hoy día no creo, porque tengo una reunión de un taller de autocuidado collage. Entonces voy a perder hasta 1 hora y algo de mi tarde de trabajo. Así que no creo que mucho avance hoy. Pero vamos a tratar. Pero es viernes. Sí, ya es viernes. Ya. La última tarea del taller, que es de vocabulario contextual. Ya, algo que nos sirve bastante. Se me olvidó hacerlo. Algo muy provechoso. ¿Se le olvidó hacerlo del taller de la semana pasada? Sí, por el tema del trabajo. Ah, ya, pero hasta hoy tiene tiempo para mandarlo y sin que le baje la nota. Acuérdate que tienen una semana de plazo. Ya, profe. Ya, entonces tenemos acá. Tenemos esta tarea, o sea, perdón, tenemos esta clase que va a ser de vocabulario contextual. ¿Y por qué es tan importante? Porque es como el ítem obligatorio que pone la profe de lenguaje en las pruebas. Va fijo, siempre va, ¿cierto? Siempre existe este ítem de vocabulario contextual y siempre como que ahí es donde me caen ustedes y decaen, entonces hay que trabajarlo un poco más, ¿ya? Por eso decidimos como tratar de trabajar también y ver cierto vocabulario contextual con ustedes. El objetivo de clase es interpretar cierto el significado de palabras en un texto usando claves textuales, ¿ya? Está bien, sí. Vocabulario contextual entonces es lo que significa una palabra o frase según sea empleada en determinada redacción, es decir, el significado específico de un texto. Ya, entonces vocabulario contextual, ¿cierto? Tiene que ver con que primero, ¿cierto? La profe siempre marca la palabra, la subraya con negro, la sube en negrilla y dice que qué significa esa palabra, ¿cierto? Y que no es tan sencillo como simplemente ir a buscar el diccionario, ¿cierto? Es mucho más complejo que eso, porque dice vocabulario contextual, es adecuado al contexto. Y por ende, tengo que buscar también las claves del texto que me indiquen, ¿cierto? ¿Cuál es el significado de esa palabra? ¿Ya? Y aquí vamos a ver un ejemplo. Estas son las cosas que pasan. Dice, fui al banco que estaba en la esquina. Sí, y yo marqué aquí, por ejemplo, la palabra banco. Este banco es... ¿Qué es este banco? ¿Qué significa banco? ¿El banco del dinero? Ahí me dice el Benja a Banco del Dinero, y hay otros que se le viene a la cabeza otro banco. Un banco El para de la sentarse. silla. Ese para sentarse, exacto. Exacto. Y aquí esto es lo importante, que es lo que nosotros nos tenemos que fijar. Porque claro, fui al banco que estaba en la esquina y el contexto aquí me dice que pueden ser ambas. Está muy subjetivo, me falta información aquí. Por ende, esa es la idea de que nosotros trabajemos, nos demos cuenta de que el contexto es el que me entrega información, ¿ya? Y por eso yo tengo que identificar a dónde va esa palabra, qué es lo que significa, si es el banco del dinero o el banco para sentarse, ¿cierto? Y por eso tiene que ver con esto. Aquí vamos de nuevo. Dice acá, ¿cierto? El contenido. Esta oración es más la palabra, ¿cierto? Una palabra sencilla, que aquí tenemos el banco, que tiene que adecuarse, ¿cierto? A esta oración y se convierte en una palabra compleja, ¿ya? Y por eso es la importancia de que nosotros nos demos cuenta del contexto, ¿ya? Y por eso es que ustedes tienen que ser, si ustedes son unos lectores eficaces, son unos lectores atentos, ¿cierto? Si ustedes están completamente atentos a su lectura, van a dar cuenta de que me lo va a entregar la información a partir de pistas que van a continuar en la oración. Aquí vamos a ver otro ejemplo. Dice,
Cuando comenzó el aquelarre, los participantes se encontraban algo impacientes. ¿Qué es ¿Qué un se lo- aquelarre? No lo sé, profe. ¿No Nunca sabe qué? escucho esa palabra. ¿Nunca había escuchado? Teleserie. Sí, había una teleserie. ¿Qué era un aquelarre? Yo nunca lo Yo ni escucho, siquiera profe. sabía que existía. ¿No sabe lo que es un aquelarre? No, profe, nunca lo ¿No? escucho en mi vida. Es la primera vez que escucho esa palabra. Yo soy una mujer activa de un aquelarre. ¿Ah? Yo no sé qué es eso, profe. ¿Quién sabe qué es un aquelarre? Si lo puede escribir en el chat o me lo puede decir por audio. ¿Alguien sabe qué es un aquelarre? ¿O de la teleserie también? ¿Nadie? Ya, vamos a agregar información. Dice, cuando comenzó el aquelarre, los participantes se encontraban algo impacientes. Entonces, la líder de las brujas tomó la palabra e invitó a todas las demás a tomar un brebaje misterioso. ¿Qué será un aquelarre entonces? No sé. ¿Será como una especie de Una fiesta? bruja. Eso, es como, ¿cierto? Que como me dice, una especie de fiesta o una especie de, es como una junta, ¿cierto? Algo así. ¿Como una reunión? Eso, exacto, pero una reunión ¿de quién? De brujas. Exacto. Sí, esto Ya, aquí, o sea, entonces sería una que la sería una reunión de brujas. pucha, tiene mucha bulla, Agustín. Bueno, sí, que está mi tío y mi primo, y mi tía con mi mami, y la hija de mi tía allí. Sí, no alcanzo a entender lo que me dice. Ya, pero como aquí, como ustedes me habían dicho, ¿cierto? De brujas. Es el aquelarre. Entonces, esto es lo que sí me entrega la información, ¿cierto? Que dice aquelarre, que es la palabra desconocida que no sabíamos, pero a partir del contexto ya podemos identificar de qué se trata, porque dijimos participantes, brujas, y nosotros empezamos a decir, debe ser, ¿cierto? Según el contexto, que debe ser una reunión de brujas. Ahora, esto es clave porque aquí dice brujas femenino y luego dice participantes. Y en participantes incluye el masculino. Entonces es de brujas y brujos. ¿Ya? Aquelarre, nombre masculino, reunión nocturna de brujas y brujos. Porque a veces, Ahí sí va. porque a veces tenemos en nuestra cabeza preconcebida que solamente son brujas, pero no, hay brujas y brujos. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, ¿cierto? Si tenemos una oración hasta aquí, a veces se nos hace complejo y decimos, ¿qué? ¿Ya? Pero el contexto me da el significado de la palabra, me entrega información, ¿cierto? Me lo va incluyendo también, es parte de, ¿ya? Aquí vamos a ver otro ejemplo, dice, en muchos casos, el cáncer es una enfermedad atávica de dudosa recuperación. Atávica. ¿Qué será? Nada de nada por ahí. Atavica. Atávica. Atavica. Con tilde ahí. Ya vamos a entregarle también, vamos a darle más información al texto, porque recuerden que después cuando nosotros volvamos como una situación normal, entre comillas, o cuando ustedes tengan que hacer la PDT, la PSU, o como se llame en ese momento, no van a tener acceso al computador para buscar el diccionario, ni tampoco van a tener acceso al celular para buscar también esa palabra. Por eso es importante que ustedes sepan buscar el significado de la palabra en contexto, ¿cierto? Que es atávica, pero que me lo tiene que dar la palabra. ¿Ya? Por ejemplo, dice, en muchos casos el cáncer es una enfermedad atávica. Y nosotros sabemos a priori, por ejemplo, que el cáncer es una enfermedad mortal, ¿cierto? Y como dice aquí, dudosa recuperación. Casi siempre las personas que padecen cáncer no tienen buen pronóstico, pero algunas sí, ¿cierto? Pero es una enfermedad compleja, ¿ya? Entonces ya sabemos que atávica va por ahí. Y seguimos leyendo, dice, desafortunadamente, cuando los padres la poseen, significa que los hijos tienen más posibilidad de adquirirla también. Y cuando se adquiere, no es completamente seguro que el individuo se recupere del todo.
aunque los tratamientos sean oportunos. ¿Qué será atávica entonces? Que pueda ser heredada. Eso, heredada. Muy bien. Muy bien, ¿cierto? Ahí como el Agustín nos está diciendo, porque estas son las pistas que nos da, que son los padres la poseen, significa que los hijos tienen más posibilidad de adquirirla también. Y ahí, en función de eso, por ejemplo, el Agustín nos está diciendo que es hereditario, ¿cierto? A partir de las pistas. Muy bien, Agustín. Atávico tiene que ver con hereditario. Excelente. Ya, entonces vamos a utilizar, ¿cierto?, la siguiente estrategia. Ya, la idea es que la idea es que nosotros tenemos que siempre leer el párrafo, ¿cierto? Tener la información completa. No nos podemos solamente ir a la palabra en sí. Ya, tenemos que leer el párrafo para tener el contexto. Un mínimo leer, ¿cierto? Hasta que me dé el punto aparte. ¿Ya? Y de leer el contexto, ¿cierto? Identificar cuáles son estas marcas textuales que me están diciendo o entregando información de la palabra, para finalmente, como dice el paso 3, establecer el significado, ¿cierto? Y el 4 dice verificar seleccionando la opción. Ya después buscar en la selección múltiple lo que me busque, porque a veces uno dice, esto tiene que ver con esto. Y tenemos que buscar, ¿cierto? A veces podemos verificar, ¿cierto? La información si es que está ahí dentro de la opción. Vamos a practicar, ¿ya? Para los que quieran participar, voy a dar unas décimas. Voy al tiro a poner la cosa de las décimas porque después la pierdo. Vamos a buscar la cosa de las décimas. Hoja de cálculo. Y segundo medio C. Control de décimas. Al tirito las vamos a poner. Participación. Y esto va a quedar en las décimas de medios de comunicación masiva. Ya, vamos. Vamos a leer el siguiente texto que se llama La fogata y las hormigas, y aquí vamos a necesitar a 2 participantes para que ya tenemos 2 palabras marcadas, ¿cierto? Para que hablemos de ese significado. Dice, yo no puedo hablar mucho, profe, porque se me corta el internet. Ya, pero puede darme por chat, por último me escribe el alternativo. Ya, pero así como el significado. Después, vamos a tener así, con opciones. Ya. Dice, arrojé al fuego un pequeño tronco podrido sin darme cuenta de que en su interior había un hormiguero. El tronco empezó a quemarse. Las hormigas se arrojaron afuera desesperadas y comenzaron a correr en todas direcciones. Corrían hacia arriba y abajo y se contraían quemadas por el fuego. Cogí el tronco y lo hice rodar hacia un costado. Ahora, innumerables hormigas escapaban de la muerte corriendo por la arena entre las agujas de los pinos, pero, cosa extraña, no se alejaban del fuego. Apenas repuestas de su terror, regresaban, giraban un momento alrededor y luego una fuerza misteriosa las llevaba de nuevo hacia allí, hacia la patria abandonada. Muchas de ellas escalaban de nuevo al tronco ardiente y lo recorrían sin cesar hasta que encontraban la muerte. Gracias. Wow. Ya. Agustín, ¿quieres hacer la primera, la de arrojaron? Sí, profe. Ya. Arrojaron. ¿Cuál es el sentido de la palabra arrojaron en el contexto del texto leído? A. Tiraron, porque las hormigas se lanzaron hacia el precipicio. B. Echaron, porque las hormigas tomaron diferentes direcciones en su escapada. C. Largaron, porque las hormigas abandonaron el tronco que se estaba quemando. O D. Precipitaron, porque las hormigas se lanzaron desesperadas huyendo del tronco. Precipitaron. Precipitaron, dice el Agustín, y es correcto. Muchas gracias, Agustín. Ya con eso no participa más. Que yo sé que habla todo el rato, así que por eso estamos listos. Es la segunda décima que tienen
en medio de comunicación masiva. Recuerden que todos pueden seguir accediendo al Excel porque este se va cambiando continuamente. Y por ejemplo, aquí ya le puse la décima al Agustín y ahora tiene 2. Y tengo aquí una décima del... ¿De quién? Tengo una décima aquí. De la Cata y tengo una décima de la Cami. Ya. ¿Quién quiere participar ahora? Lo sabemos, profe. ¿Quién quiere? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Yo no dije nada. Ya, el Benjamín Chacón. Perfecto, ya Benja Chacón. Dice, ¿cuál es el sentido de la palabra contraían en el contexto del texto leído? A, retorcían, porque las hormigas se enroscaban al quemarse. B, encogían, porque las hormigas se reducían producto del fuego. C, contrañían, porque las hormigas se oprimían junto a la fogata. O D, adquirían, porque las hormigas asumían un aspecto extraño al quemarse. ¿Qué es contraían, según el contexto? ¿Qué dice el Benja? La C. No le entendí si C o D. C. C. No. No, era retorcían, porque recuerden que dice aquí, corrían hacia arriba y hacia abajo y se contraían quemadas por el fuego. Y por eso dice, las hormigas se enroscaban. Imagínense, igual esto tiene que ver con que uno se imagine la situación, y en realidad... No, porque es como que las hormigas se caen de espalda y se quedan como en una posición. No, pero eso salió al final, pero al principio decía, se arrojaban afuera desesperadas y comenzaron a correr en todas direcciones. Después dice, corrían hacia arriba y abajo y se contraían quemadas por el fuego. Y como que yo me imagino la situación y si usted ve una hormiga al lado del fuego, como que se va a churrascar. Y se va ahí como que se va hacia adentro. Por eso era que se retorcían. Porque las hormigas se enroscaban al quemarse. Por eso esa es la opción correcta. Benja, ¿quiere igual participar en la siguiente? Ya. Voy a leer el siguiente texto que se llama La cultura mochica. Y aquí tenemos 3, para 3 participantes. Dice, la cultura mochica o cultura moche, cultura precolombina que floreció en la costa septentrional del Perú durante el periodo transcurrido aproximadamente en los 7 primeros siglos de la era cristiana, y que recibe el nombre de uno de los valles más importantes donde se desarrolló el moche. Y la palabra marcada es floreció. Ya vamos a ver acá. Dice, ¿cuál es el sentido de la palabra floreció en el contexto del primer párrafo del texto leído? Floreció tiene que ver con ubicó, porque la cultura moche se situó en la época precolombina. Procedió, porque la cultura moche descendió de la antigua cultura mochica. Habitó, porque la cultura moche residió en el Valle del Perú del mismo nombre. O prosperó, porque la cultura moche se desarrolló en los valles de la costa peruana. No puedo tener otra décima, ¿cierto? ¿Ah? No puedo tener otra décima, ¿cierto? No, Agustín, le toca al Benja. Al Benja Chacón le toca ahora. Ya Benja, dice ubicó, procedió, habitó o prosperó. Y si vamos al contexto, dice cultura mochica o cultura moche, cultura precolombina. Dígame. Cultura precolombina que floreció en la costa septentrional. ¿La D? ¿La D dice el Benja? Sí. Muy bien, floreció tiene que ver con prosperó, claramente, ¿cierto? Porque, ¿cierto? Prospera, por eso es florece, prospera, ¿ya? Se desarrolló en los valles de la costa peruana.
Yo creo que de aquí hacia adelante voy a, cuando utilicemos el vocabulario contextual en las pruebas que hagamos en segundo semestre, también voy a usar este formato, ya, de darles el porqué. Ya, que lo va a hacer más sencillo y también tiene que ver más con las pruebas que están saliendo ahora. Ya, ven cachacón, voy a poner al tiro su DS. Listo. ¿Quién quiere participar en la siguiente? Yo no puedo, profe, yo no puedo. ¿Quién más? Que no sea el Agustín. Dale, profe, me arriesgo. ¿Quién me habló? Yo, me arriesgo. Ah. ¿La Cata? Sí. Ay, sí, es que no se me había prendido la pantalla para ver quién era. Ya, Cata. Vamos a leer el párrafo 4. Dice, ya, para hacer un contexto aquí dice, cada párrafo tiene cierto su sentido, aquí nos dice, nos introduce cierto de la cultura mochica, dónde está su ubicación, después aquí nos habla más, nos dice cuál es la ubicación donde ocupa la cultura mochica, ¿ya? Y dice aquí que está como el lugar exacto, ¿ya? Que está entre el Valle del Lambayeque hasta la cuenca del río Nepeña, etc. Y después nos habla de las construcciones hidráulicas, ¿ya? Que tienen que ver con el agua, acueductos, etc. en el párrafo 3. Luego, el párrafo 4 habla de sus realizaciones arquitectónicas fueron monumentales y de una gran complejidad. En el Valle de Moche encontramos las huacas del Sol y la Luna, inmensas plataformas de carácter piramidal construidas en adobe. Otros centros importantes son Pañamarca en el Valle de Nepeña, Huaca Cortada, Huaca Blanca y Mocoyope. La cerámica ha sido dividida en 5 fases, de Mochica 1 a Mochica 5. Y tanto su decoración pictórica como escultórica han permitido conocer con bastante precisión la vida y el pensamiento de aquellas gentes. En ellas encontramos personajes, templos, viviendas, escenas cotidianas, rituales, mitológicas, animales y plantas. La palabra precisión, ya, como escultóricas han permitido conocer con bastante precisión la vida y el pensamiento de aquella gente. La palabra precisión es A, claridad, porque el estudio de la cerámica moche ha dado algunas luces sobre las costumbres que asumió esa cultura. B, exactitud, porque a través del estudio de la cerámica moche se ha podido conocer con propiedad la forma de vida y la visión de mundo de dicha cultura. C, rigurosidad, porque el estudio de la cerámica moche ha permitido subdividir su desarrollo cultural asertivamente en 5 fases. Y D, seguridad, porque a través del estudio de la cerámica moche se ha podido indagar en los elementos que distinguieron a esa cultura. A, claridad, D, exactitud, C, rigurosidad o D, seguridad. Cata. B, exactitud. D, exactitud. Excelente, muy bien, ¿cierto? GG. Muy bien, sí, ¿cierto? Porque dice, ha permitido conocer con bastante precisión, ¿ya? Y por eso era exactitud. Catalina Guerra. Yes. Guerra, lista. También tenía una décima, ahora tiene 2. Ya, ¿alguien más que quiera participar con la última décima? Yo, profe. Benjamín Quehue, excelente. Dice así, su organización política fue estatal, predominando los estamentos militares y sacerdotales, y contaban con especialistas y artesanos capaces de plasmar en diferentes soportes los mensajes fundamentales destinados al grupo.
Una visión de su concepción religiosa nos la proporciona la excavación de la tumba del señor de Sipar en 1987, donde un importante monarca fue enterrado en compañía de 2 mujeres y 2 hombres, sacrificados para acompañarle. Está cubierto de mantas preciosas, abanicos pectorales y adornos de oro, plata y cobre. La cultura mochica es considerada el precedente de la denominada cultura Shin. Plasmar. Dice, es crear, porque los especialistas y artesanos fueron capaces de elaborar distintos códigos de comunicación cultural. B, construir, porque los especialistas y artesanos fueron capaces de cimentar diferentes manifestaciones artísticas que transmitían su imaginario cultural. C, registrar, porque los especialistas y artesanos fueron capaces de consignar mensajes para el grupo en distintos soportes. O D, desplegar, porque los especialistas y artesanos fueron capaces de exhibir en sus obras las costumbres y ritos que distinguían la cultura. ¿Puedo responder eso? No, pues el Benjamín Maquehue me dijo. Plasmar. Ya dice, los especialistas y artesanos fueron capaces de plasmar en diferentes soportes los mensajes fundamentales y destinados al grupo. Me voy por la A. Crear. Sí. Ya, lea de nuevo, Benja. Dice, su organización política fue estatal, predominando los estamentos militares y sacerdotales, y contaban con especialistas y artesanos capaces de plasmar en soportes los mensajes fundamentales destinados al grupo. El párrafo, ¿qué dice? ¿Qué dice hasta ahí? Si usted lo pudiera decir con sus propias palabras. Como que están dejando algún tipo de mensaje. Exacto, ¿cierto? Están dejando un tipo de mensaje, pero este mensaje dice que los artesanos eran capaces de escribir estos mensajes en soporte, ¿cierto? Ahora, si usted dice que es crear, ¿tiene que ver con que los artesanos creaban estos mensajes? No. No, pues porque ya estaban dados. Entonces tendría que ser registrar. Exacto, tendría que ser registrar. Exacto, solamente por eso. Muy bien, Benja. Con la pista quedó súper bien. Vamos a ponerle la décima al Benja Maquehue. Benjamín Maquehue, la primera décima por participación. Listo. Ya. Contarles, cierto, que tiene la guía número 5 de vocabulario contextual. Tenemos 6 clases de taller, pero solo 5 guías, ¿ya? Y fecha de entrega la próxima semana. Es un... Les voy a mostrar al tiro la actividad para que no queden dudas. ¿Por qué tengo tantas cosas abiertas? No sé, profe. Aquí está. Van a ver que es un texto muy pequeño de un párrafo y... Ay, esto acá. Compartir pantalla. Ahí está. Ya, esto no. Aquí sale como el contenido del vocabulario contextual, lo que yo les dije, ¿cierto? Y el paso a paso, lo que vimos en clase. Y lo que ustedes tienen que hacer es leer este texto que tiene 5 párrafos y van a responder estas 3 preguntas. Solo eso. Bueno. Esa es toda la tarea y ahí terminamos con el taller. ¿Preguntas? Esta es la última clase de ayer, profe. En la última clase de taller. No me lo creo. Cuando tengamos otra vez clases vamos a revisar la prueba, que es lo que tengo pendiente de revisar la prueba de... En todo caso, profe, la del agua para chocolate. Y Sí, la revisamos de... No, pues también el de la flores negras de... Uy, profe, me confundí re fuerte. ¿Cuál es la que vamos a revisar? Santa María de las Flores Negras. Es. La que nos falta por revisar es la de la unidad 1, la donde tenían que escribir un cuento. Gracias. Esa es la única que nos falta por revisar. ¿Ya? Gracias, y gracias. esa vamos a hacer cuando tengamos taller.
Pero lo demás, con esto estaríamos listos. Listos con el taller. Ahí, profe. ¿Alguna pregunta o duda?